Bienvenidos a un nuevo video tutorial de estructuras de datos. Mi nombre es Federico Joaquín y hoy vamos a hablar sobre comparación de datos. En particular vamos a presentar los TDAs comparable y comparator. Vamos a diferenciar a estos dos, que es una duda frecuente que surge cuando los utilizamos. Y en particular a través de estos dos conceptos después daremos lugar a la definición de los comparadores por defectos o los default comparators. Comencemos entonces por diferenciar estos dos tipos de datos comparable y comparator. Esto puede ser similar a lo que nos sucedió o lo que analizamos cuando trabajamos sobre el TDA lista inicialmente, cuando definíamos los TDAs iterable e iterator. ¿Sí? Nosotros sabíamos que el iterable y el iterator surgían a partir de un concepto más general que era el del recorrido. Bueno, acá va a suceder algo similar. Los TDAs comparable y comparator surgen a partir de un concepto más general que es justamente la comparación de tipos de datos. En particular, cuando nosotros definimos que un TDA o decimos que un TDA puede compararse, estamos expresando que ese TDA es comparable. Mientras que cuando definimos justamente la forma a través de la cual se implementa la comparación, esto es, definimos un criterio a través del cual un tipo de datos se compara, lo que estamos definiendo justamente es un comparador. Entonces, para de alguna manera lograr diferenciar con facilidad estos dos conceptos, les propongo una regla que es muy simple, que también aplicamos sobre los TDAs iterable e iterator cuando trabajamos sobre el TDA. En principio, lo que uno puede analizar rápidamente es que cuando hablamos de que algo es comparable, estamos hablando de un adjetivo. Esto es, estamos expresando la cualidad de un sustantivo, de un objeto en particular. Mientras que cuando hablamos de un comparador, estamos hablando de algo que tiene existencia real e independiente. Entonces, ¿por qué nos va a servir esto? Imaginémonos este rectángulo, de nuevo, como ejemplo súper abstracto para poder diferenciar estos dos conceptos. Este rectángulo nosotros vamos a decir que es comparable, esto es, lo estamos calificando, le estamos dando una cualidad, y lo que implica justamente es que ese rectángulo entonces permite ser comparado con otro elemento de su mismo tipo. ¿Sí? Si el rectángulo es comparable, lo voy a poder comparar justamente con otros rectángulos. En particular, cuando nosotros hablamos de un comparador de rectángulos, lo que estamos hablando es de un elemento que nos permite justamente comparar esos dos rectángulos a través de un cierto criterio. Por ejemplo, nosotros podríamos comparar dos rectángulos, en relación a su perímetro, mientras que también podríamos tener otro comparador que justamente compare a dos dados rectángulos a través, o mejor dicho, en relación a su área. Entonces esta regla generalmente nos sirve para poder distinguir claramente la diferencia entre lo que son el TDA comparable y el TDA comparator. A partir de esto veamos justamente la definición propiamente dicha de lo que es el TDA comparable. Dijimos recién que un tipo de dato vamos a decir que es comparable, esto lo estamos calificando, le estamos dando una cualidad, si justamente permite ser comparado con otro elemento de su mismo tipo. Desde el punto de vista de la definición de la interfaz que modela este tipo de dato, vamos a ver que tenemos la interfaz comparable de tipo genérico que justamente nos va a servir o nos va a solicitar justamente que implementemos el método compare. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todo tipo de dato que sea comparable podrá ser comparado a través de esta operación compare2 con un elemento de su mismo tipo. En este caso el elemento que se simboliza acá como O2. En este caso fíjense que esta operación compare2 nos va a retornar siempre un valor entero y ese valor entero tiene un significado en particular. Cuando ese valor entero es igual a 0, lo que nos está indicando es que el objeto que recibe el mensaje que está siendo comparado con O sub 2 es justamente igual a O sub 2. En el caso de que el valor retornado sea mayor que 0, lo que nos está indicando es que el objeto que recibe el mensaje, esto es O sub 1, es mayor que el elemento O sub 2 parametrizado. Mientras que si el valor entero es menor a 0, el objeto que recibe el mensaje en este caso es menor que el objeto O sub 2, de nuevo que se parametrizó en la comparación. Naturalmente, en este caso es importante tener en cuenta que nosotros vamos a utilizar la interfaz comparable que está definida dentro del paquete java.io. Veamos un ejemplo de esto. Por ejemplo, si tuviésemos en cuenta la definición de una clase persona que queremos que justamente sea comparable. Si nosotros queremos indicar eso, justamente vamos a definir una clase persona que debe implementar la interfaz comparable. Esto es, va a tener que implementar un método compare2 que justamente permite a una instancia de la
clase persona compararse en relación con otra instancia también de esta misma clase persona. Imaginémonos que esta clase modela tres atributos de instancia, DNI, edad y peso, tiene un constructor que inicializa estos atributos de instancia, tiene consultas que permiten acceder a estos atributos de instancia y en particular, por estar implementando la interfaz comparable, necesariamente va a tener que implementar el método compareTo, que justamente va a recibir una persona con la cual se va a comparar. En este caso, recordemos, ¿sí? La clase persona que reciba el mensaje debe compararse con P1 de forma tal de retornar un valor igual a 0 si en este caso son iguales en términos de la comparación que vamos a realizar. En este caso en particular, la implementación que nosotros vamos a realizar va a comparar a las personas respecto a su DNI. Entonces, retornar un valor igual a 0 si tienen igual DNI, la persona P que recibe el mensaje y P1 que es la parametrizada. Un valor mayor a 0 o menor a 0 si P tiene mayor o menor DNI que P1 respectivamente. Fíjense que una forma muy simple de representar esta implementación, de dar una implementación, de esta operación, es justamente accediendo al atributo DNI del objeto que recibe el mensaje y aplicando la operación de resta sobre el DNI que tiene P1. Fíjense que si los DNI son iguales, esta resta nos va a dar igual a 0, que justamente cumple con la condición de retornar 0 si son exactamente iguales. Si este DNI es más chico que el DNI de la persona 1, esta resta nos va a dar un valor negativo, esto es un valor menor a 0, que indica que P tiene menor DNI que P1. De la misma manera que si el DNI del objeto que recibe el mensaje es mayor que el DNI de P1, nos va a estar retornando un valor mayor a 0. Fíjense que en este caso estamos implementando un método que nos permite comparar las personas, pero en particular teniendo en cuenta que el criterio de comparación es por DNI. Algo a tener en cuenta en este sentido es, más allá de que todo dato comparable permite ser comparado con alguien de su mismo tipo, como es el caso de la clase persona, nosotros podríamos preguntarnos qué sucede si a estas personas, a esta clase persona, la queremos comparar por peso o por edad, en lugar de compararlas en relación al DNI. Y a partir de eso es que justamente surge el concepto del TDA Comparator. ¿Qué es lo que define el TDA Comparator? Como decíamos, define un tipo de dato que tiene funcionalidades que nos permiten comparar a dos dados, ¿sí? Dos dados elementos de un mismo tipo. Desde el punto de vista de la definición, vamos a ver con comparador. Un elemento que es comparador va a implementar un método compare que recibe dos elementos del mismo tipo y que los va a comparar. Y fíjense que la operatoria para realizar la comparación va a ser similar a la que veíamos en el método compareTo de la clase comparable. Este método compare lo que va a retornar es un valor 0, justamente si el objeto 1 es igual, según el criterio de comparación que se utilice, que O sub 2, va a retornar un valor mayor a 0 si O1 es mayor que el objeto 2, y retornar un valor menor a 0 si O1 es menor que O2. ¿Sí? Nuevamente, y en este caso, recordarles que en la materia utilizaremos el TDA Comparator que nos ofrece Java.io. Bien, veamos un ejemplo entonces. Recién mencionábamos, hicimos que la clase persona sea comparable y el criterio de comparación que habíamos definido era por DNI, pero queríamos definir comparadores de personas que justamente implementen otra manera de comparación. En este caso una comparación de personas según la edad o según el peso. Entonces, para eso vamos a tener que implementar clases que justamente sean o implementen comparadores de personas. A partir de que esta clase comparador de personas por edad es un comparador de personas, va a tener que definir el método compare. Recordemos que el método compare va a recibir dos objetos, instancias de la misma clase, en este caso, de la clase persona, y lo que vamos a hacer es justamente comparar esas personas en relación a la edad que tienen. Nuevamente, este comparador va a retornar un valor igual a 0, mayor a 0, menor a 0, dependiendo de si P tiene la misma edad que P1, si P tiene mayor edad que P1 o si P tiene menor edad que P1 respectivamente. Por otro lado, podríamos definir otro comparador que nos permite especificar otro criterio de comparación entre las personas. En este caso, por ejemplo, un comparador que tenga en cuenta el peso de las personas. Nuevamente podríamos definir una clase que sea comparador personas por peso, que naturalmente debe implementar la interfaz comparator. En este caso, de nuevo, la comparación entre dos personas ahora se va a realizar según el criterio de su peso. Por ejemplo, podríamos inicialmente asumir que las dos personas son iguales y
si el peso de la persona P es menor que el peso de la persona P sub 1, lo que vamos a retornar es un valor menor a 0. Caso contrario, si el peso de la persona P es mayor que el peso de la persona P sub 1, lo que vamos a retornar es justamente un valor mayor que 0, en este caso igual a 1. Y de esta manera estaríamos implementando nuevamente el comportamiento de un comparador de personas, en este caso aplicando el criterio de comparación por peso, ¿sí? Fíjense en particular, de nuevo, que estos if anidados que tenemos acá, de alguna manera representan o implementan de una forma muy parecida el hecho o sea, la implementación del método compare, justamente que podría simbolizarse también con una expresión similar a la que encontramos acá, ¿sí? Es otra manera de poder implementar lo mismo, tal vez un poco más simple. Bien, veamos cómo entonces, a partir de haber entendido lo que era el TDA comparable y el TDA comparator, cómo podemos predefinir un comparador por defecto que hace uso de estos dos conceptos en particular, ¿sí? Imaginémonos que nosotros vamos a desarrollar justamente comparadores por defecto, teniendo en cuenta elementos genéricos que vamos a decir que son comparables. Fíjense, ¿qué queremos decir con esto? Si nosotros definimos comparadores de elementos que son comparables, podríamos en cierta manera delegar la responsabilidad de la operación compare del comparador en la operación compare to del elemento que sabemos que es comparable. ¿Qué queremos decir con esto? Asumamos, por ejemplo, que estamos definiendo una clase default comparator, que esta clase default comparator es un comparador de elementos de tipo genérico E. Pero en particular, lo que vamos a estar restringiendo nosotros en esta genericidad, vamos a restringir justamente que el tipo genérico E tiene que ser comparable. Recordemos que si nosotros indicamos que el tipo genérico E es comparable, lo que estamos diciendo es que el tipo genérico E nos ofrece un método compare_to justamente para compararse con otro elemento de tipo genérico E, que es básicamente lo que mencionamos aquí en estos dos datos. Entonces fíjense, a partir de esto lo que nosotros vamos a tener que implementar es justamente el método compare. El método compare, recuerden que lo tenemos que implementar porque nuestro default comparator es un comparador. ¿Cómo es que vamos a efectivizar la comparación? Bueno, justamente teniendo en cuenta que los elementos O1 y O2 son de tipo E y que el tipo E es comparable, a esos dos tipos nosotros le podemos solicitar la operación compare_to. Y justamente de esa manera es que vamos a delegar la responsabilidad de compare a la operación compare_to del elemento O1. De esta manera, nuevamente vamos a estar justamente implementando el comportamiento de un comparador por defecto, justamente restringiendo los datos de ese comparador por defecto a datos o a tipos de datos que justamente son comparables. Bien, con esto llegamos al final de la explicación que esperamos les hayan sido de utilidad.